Yo les invito especialmente para que ya vayan preparándose para los próximos estudios, digamos, de este libro de los Hechos, en el sentido de que el protagonismo que asume el apóstol Pablo es muy importante, muy trascendente. Y lo vamos a ver reflejado en los próximos capítulos. Por lo tanto, les invito a que empiecen a estudiar en la propia Biblia o en otros recursos que ustedes puedan obtener al apóstol Pablo. Porque vamos a simultáneamente al estudio de los capítulos que siguen del libro de Hechos, vamos a hacer un estudio del apóstol Pablo. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque precisamente en este libro el apóstol Pablo toma una dimensión muy importante. Segundo, porque su trascendencia se ve reflejada claramente en lo que fue la elección que hizo nuestro Señor Jesucristo de Él, mirando las circunstancias de cómo era Saulo de Tarso al momento en que recibe la presencia de nuestro Señor Jesucristo y es convertido. Así que por lo tanto, hermanos, hermanas, es sumamente importante y trascendente lo que va a ser la presencia de Pablo en los próximos capítulos. Y vamos a estar haciendo un seguimiento y haciendo un capítulo aparte precisamente de lo que significa su vida, su ministerio, su apostolado. Bueno, vamos a entrar entonces, si les parece bien, en lo que es... Espera un poquitito que tengo acá un problemita que tengo que tratar de solucionar. A ver. Bueno, estamos entonces con el capítulo 5 del libro de Hechos, capítulo 5. Ustedes recuerdan lo que habíamos estado en el final del capítulo 4, a la participación de Bernabé. Aquí en ese capítulo se indica claramente su participación, su presencia. Sabían lo que eran estos apóstoles, ser llenos del Espíritu Santo, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, veían los milagros, pero se mostró allí, no sé si ustedes lo visualizaron, que estaban un poco celosos de Bernabé, especialmente por su manera de ser, ¿no? Y por toda la situación que lo rodeaba. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 5 y vamos a profundizar un poquito sobre esos temas, que sin duda nos van a clarificar mucho más la participación de Bernabé y luego posteriormente la de Pablo. Le voy a pedir a la hermana Marlene que me lea el capítulo 5 entonces, del versículo 1 al versículo 10, para introducirnos en este capítulo. Versículo 1
al versículo 10. Amén. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Anías, con Zafira, su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, trayéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y le dijo: Pedro, Anías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Anías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los dos que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vio gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Qué tema, ¿no? Ustedes se dan cuenta qué situación esta que se relata en estos capítulos, ¿no? Sin duda, tremendo, ¿no? Bueno, analicemos un poquito estas situaciones que se dieron con Ananías y con su esposa. Aquí dice que en la venta de sus propiedades, Ananías se guardó para sí parte del precio. Y Zafira lo sabía, y por tanto estaba de acuerdo con él, y era igualmente culpable. Después trajo parte de él y la puso a los pies de los apóstoles, dando la impresión de que había hecho lo mismo que Bernabé. Pedro, actuando como representante y vocero de los 12 apóstoles, supo de inmediato lo que había hecho. No es que tuviera espías o alguien que les reportara las cosas, pero él tenía el Espíritu Santo. Esto le fue revelado a través de uno de los dones de revelación, como la palabra de sabiduría o la palabra de ciencia. Y le preguntó a Ananías, y es la pregunta que le hace: ¿por qué Satanás había llenado su corazón para que le mintiese al Espíritu Santo y se guardara para sí parte del precio del campo? La pregunta ¿por qué? Llama la atención sobre el hecho de que su acción era voluntaria. No había una excusa para lo que había hecho. Antes de venderlo, había seguido siendo suyo y no lo estaban obligando a venderlo. Acá no había una imposición para que vendieran su campo. Después de venderlo, todavía se hallaba en su poder, o sea, autoridad, y no había nada que los obligara a darlo todo.
esto tenemos que tenerlo claro, no es que tuvieran una obligación, nadie obligada que diera todo. Lo que él había concebido en su corazón era una mentira. No para engañar a los hombres, sino para engañar a Dios. Satanás se hallaba detrás de lo que hicieron precisamente Ananías y Zafira. Parece que a causa de su celo, falta de fe y amor por el dinero también, evidentemente, el Espíritu del Señor había sido contristado. Y ellos, evidentemente, comenzaron una mala relación con Dios. Vamos a entender, estas cosas no sucedieron de un día para otro. Pero, en el instante que habían conspirado juntos, Satanás había llenado sus corazones, o sea, su interior entero, y no había lugar para él que tuvieran el Espíritu Santo y que permaneciera allí. Podían haber resistido a Satanás, pero dejaron que el orgullo, el amor propio, el amor por el dinero los poseyeran. El amor al dinero, fíjense, es la raíz de todas las clases de males. Eso lo vamos a ver bien reflejado en Timoteo, 1 Timoteo, en el capítulo 6. O sea, que una vez que el amor al dinero toma posesión de una persona, no hay mal que no pueda o no esté dispuesto a hacer. Cuando es el amor al dinero lo que controla, una persona hace cosas que de otra manera nunca hubiera hecho, incluyendo el asesinato. ¿Cuántos asesinatos se hacen por dinero? Y todas las demás clases de pecado. También se ve claramente que si una persona está llena de amor al dinero, no puede amar a Dios. Eso es muy claro. Fíjense ustedes, guardarse parte del precio de la heredad era también una señal de falta de fe y de confianza plena en Dios. Dicen algunos estudiosos que podían tener temor de que la iglesia se desplomara y pensaban que era mejor que guardasen una buena parte en caso de que esto sucediera. Bueno, podía ser una especulación, eso no está claro. Lo que se ve claro es que al mentirle al Espíritu Santo, que era el que guiaba a la iglesia, a los creyentes, a los apóstoles, le estaba mintiendo a Dios. Eso es claro. Si vemos la comparación de los versículos 3 y 4, se hace ver allí con claridad que el Espíritu Santo es la persona divina que todo lo sabe. Y no podemos mentir. No podemos mentir. Cada vez que mentimos, que es una de las cosas que comúnmente hacen todos los hombres en el mundo, el Espíritu Santo lo siente perfectamente. Sobre todo cuando tenemos el Espíritu Santo. Y Dios todo lo ve también. Mientras Ananías todavía estaba oyendo a Pedro, dice, cayó y expiró. Esto es, claramente, exhaló su último suspiro. Hermanos, esto podría parecer un castigo muy severo, y ciertamente lo fue. Pero Dios realizó este juicio al principio de la historia de la iglesia para que la iglesia supiera lo que Él piensa de la falta de fe, la codicia y la hipocresía egoísta que le miente a Él mismo. En los tiempos de los comienzos, Dios es más severo con frecuencia.
Porque recuerden ustedes, cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, fuego pagano ante el Señor, salió fuego del Santo de los Santos y los quemó. Eso lo pueden ver en Levítico, allá en el capítulo 10. Después de aquello, el pueblo fue más cuidadoso al acercarse a Dios en cuanto a la forma en la que Él quería que se hicieran las cosas. Recuerden, por ejemplo, que cuando Israel entró por primera vez en la tierra prometida, Acán fue tomado como un ejemplo en Josué. El primer intento de David para trasladar el arca fue usando una carreta, ¿no? Como lo habían hecho los filisteos, y hubo una muerte a consecuencia de ello. La segunda vez tuvo buen cuidado de transportarla a hombros de los levitas como Dios lo había ordenado. En fin, debemos destacar también que la mentira que Ananías oficiaba era premeditada. Cuando él murió, dice la palabra, vino un gran temor, terror, espanto, sobre todo los que lo oyeron. Sabían ahora que el Espíritu Santo tenía gran poder. Él es ciertamente santo y no da buenos resultados mentirle. No hay duda que aquello evitó que otros cometieran el mismo tipo de pecado. Ese fue un ejemplo, ¿no? En aquel tiempo no se esperaba mucho tiempo para enterrar a las personas y según las costumbres los jóvenes lo envolvieron rápidamente en una sábana de lino y lo sacaron de la ciudad y lo enterraron. Y unas 3 horas más tarde entró Safira, sin saber lo que había sucedido a su esposo. Es evidente que iba en busca de elogios, de alabanza. Pedro respondió a sus miradas inquisitivas preguntándole si ella y su esposo habían vendido la tierra por cantidad que él había traído. Así le estaba dando una oportunidad para confesar la verdad. Pero ella mintió, también mintió. Y Pedro fue igualmente severo con ella. Su pregunta indicaba claramente que sabía que ella y su esposo se habían puesto de acuerdo para tentar el Espíritu Santo, ponerlo a prueba. Deliberadamente estaban tratando de ver lo lejos que podía llegar en su desobediencia sin provocar la ira de Dios. Entonces Pedro le llama la atención, fíjense ustedes, a mí me llamó también la atención esto, ¿no? Le llama la atención sobre los pies de los jóvenes que entraban por la puerta y regresaban de enterrar a su esposo. Fíjense ustedes, porque ellos la llevarían a ella también. De esta forma, por el mismo tipo de milagro de juicio divino, Safira cayó también de inmediato a los pies de Pedro y expiró. Entonces llegaron los jóvenes, la encontraron muerta, la sacaron y la enterraron junto a Ananías. Episodio fuerte, ¿no? Reitero que estamos en los comienzos de la iglesia. Reitero que todas las cuestiones se estaban dando a través de la mentira al Espíritu Santo. En un momento donde el Espíritu Santo se estaba manifestando de una forma maravillosa, importante. En fin, vamos a seguir entonces
le voy a pedir a la hermana Virginia ir al versículo 11 hasta el 16. Versículo 11 hasta el 16. ¿Estarán por ahí, Virginia? ¿Está Virginia? Me parece que no está. Sí, Mario. Ah, bueno. Da, sí, había otra propiedad. Capítulo 11. No, no. 12. No, versículo 11, siempre del capítulo 5. Versículo 11 al 16. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles, que hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy bien, amén. Gracias, hermana. Una vez más, se insiste en que un gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero este temor, vamos a entenderlo, era un temor santo y no dividió a la iglesia ni fue obstáculo para la obra de Dios. Algunas personas tienen la idea de que debemos rebajar las exigencias de Dios para que la iglesia pueda progresar en el mundo de hoy. Sin embargo, esto nunca ha sido cierto. La iglesia siempre se ha fortalecido cuando ha logrado tener visión de la santidad de Dios. Hay muchos pastores, hermanos de distintas iglesias, y me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, ¿no?, que creen que tenemos que ser condescendientes con muchas cosas del mundo y disminuir lo que la palabra de Dios en muchos aspectos dice, haciendo una prédica y un evangelismo, ¿cómo lo podría catalogar? No quiero ser agresivo de ninguna manera, ¿no? Pero una palabra que no afecte a aquellos que la reciben por primera vez. Ni una cosa ni la otra. Ya veremos ese tema cuando estudiemos a Pablo en este libro de los Hechos también. Bueno, los apóstoles continuaron llenos del Espíritu y de poder, haciendo muchas señales milagrosas y hasta prodigios sobrenaturales. Estos milagros, tenemos que tenerlo bien claro, nunca fueron hechos por exhibición. Al contrario, todos servían para mostrar la verdad del Evangelio y el hecho de que Jesús tenía interés en los suyos y en sus necesidades. Hoy día hay toda una corriente de denominadas iglesias que producen en sus cultos verdaderos shows, alejados totalmente de lo que eran las verdaderas señales que daban estos hombres
estos apóstoles, estos hermanos en su tiempo. Bueno, pero la iglesia en ese tiempo continuó con esa palabra que la he reiterado varias veces y la vamos a seguir reiterando y viendo. La iglesia continuó unánime, reuniéndose diariamente a las horas de oración en el pórtico de Salomón, en el templo, y probablemente llenando también el patio del templo que se hallaba junto a ella. El temor que había surgido a consecuencia de la muerte de Ananías y de Zafira afectó también a los no creyentes, de tal manera que ninguno de ellos se atrevía a juntarse con ellos. Esto es, los no creyentes no se atrevían a mezclarse con la muchedumbre de los creyentes y fingir que eran del grupo, quizás por curiosidad o quizás en la esperanza de recibir parte de las bendiciones. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que el crecimiento de la iglesia se hubiera hecho más lento. Cuando el pueblo vio cómo Dios trataba el pecado en medio de los creyentes, se dio cuenta de que la iglesia toda estaba agradando a Dios y tenía altas normas de honradez y de justicia. Por esto la alababa grandemente. El resultado cierto fue que se añadían cada vez más creyentes al Señor. Multitudes, tanto de hombres como de mujeres. Y no solo de la iglesia como cuerpo externo, gran número, tanto de hombres como mujeres, se integraban profundamente a esas oraciones, a esos encuentros en el templo. Se ha sugerido que el número de creyentes era superior ya a esa altura a los 10.000 en ese tiempo. Fíjense ustedes cómo fue el proceso, ¿no? Maravilloso. Como los creyentes confiaban en el Señor, dice la palabra, traían a los enfermos, entre ellos los lisiados, los cojos, los débiles, los sacaban a las calles, a las plazas, y los ponían en camas allí, en lechos, en colchones, en mantas, para que cuando Pedro pasase, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Es decir, creían que el Señor honraría la fe de Pedro y la de ellos, aun si Pedro no podía detenerse para imponer manos sobre cada uno de ellos. Es tremendo la fe que se había desplegado en ese momento. La noticia de lo que Dios estaba haciendo se corrió por los poblados circundantes a Judea, y pronto, debido a su fe recién descubierta, comenzó a llegar una multitud procedente de otros poblados cercanos. También enfermos, atormentados, con espíritus inmundos. Probablemente todos ellos, incluyendo lo que están en el versículo 15, fueran sanados. Aquel momento era una circunstancia crítica en la historia de la iglesia. Dios estaba haciendo cosas realmente muy especiales, como se establece en estos versículos que hemos leído. Bueno, y ahora le voy a pedir a la hermana Mariela ir a los versículos 17 al 26. Vamos a ir 17 al 26. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó.
Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegó el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel, y luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. Amén. Hasta aquí. 26, hasta el 26. Cuando el capitán de la guardia, perdón, voy en el 22, ¿cierto? En el 23. La cárcel estaba bien cerrada y los guardias estaban afuera en sus puestos. Pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente les apedreara. Muy bien. Amén. Muchas gracias, hermana. Qué capítulo este, ¿no? Realmente Hechos es una historia. Además, Lucas tiene una capacidad en desarrollar todos estos hechos precisamente. Bueno, ahí vemos una vez más a los saduceos del lugar, entre los cuales estaba el sumo sacerdote y sus amigos más cercanos que estaban molestos. Esta vez estaban llenos de indignación. La palabra griega selú, con Z, selú, puede significar celo o puede significar también la peor forma de celos. No es fácil ver cómo se usaba esta palabra aquí. También implica un espíritu, digamos, doctrinal, partidista de este corriente de los saduceos y de sus enseñanzas. Recordemos que ellos estaban en contra de la resurrección. Podemos estar seguros de que detestaban ver a las multitudes que se reunían alrededor de los apóstoles. Aquella indignación celosa hizo que los saduceos se levantaran, se pusieran en acción, arrestaran a los apóstoles y los echaran a la cárcel pública. En realidad lo que hay aquí es un adverbio que significa públicamente. Esto es, aquello fue hecho delante de una multitud que miraba. Es evidente que los sacerdotes y los saduceos se sentían desesperados. Esta vez se atrevieron a arriesgar inclusive la desaprobación de la muchedumbre. Dice la Escritura que durante la noche un ángel del Señor, aunque no tiene el artículo él, abrió la puerta de la prisión y dijo a los apóstoles que fueran y puestos de pie en el templo anunciaran al pueblo todas las palabras de esta vida, las palabras que le dan vida a todo aquel que crea. El Evangelio es más que una filosofía o un conjunto de preceptos. Por medio de la obra del Espíritu Santo es capaz de dar vida. Debido al mandato del ángel, entraron de mañana, probablemente al amanecer, en el templo y comenzaron a enseñar en público. Esto debe haber asombrado a los que habían visto que los habían arrestado y echado a la cárcel la noche anterior.
también les debe haber ayudado a ver que Dios seguía con los apóstoles apoyando su mensaje. Aquella misma mañana, algo más tarde, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, al Sanedrín. Y se identifica con más claridad a este concilio como el conjunto o senado, el senado de todos los ancianos de los hijos de Israel. Esta expresión sin duda parece significar que los 70 miembros se hallaban presentes. También estaban diciendo implícitamente que en la ocasión anterior, cuando Pedro y Juan fueron arrestados, y en otras ocasiones, como en el juicio de Jesús, solo se había llamado a los que eran saduceos controlados por el sumo sacerdote. Como eran la mayor parte del Sanedrín, se constituía fácilmente lo que se llama quórum. Pero esta vez, como sabían que iban en contra de la mayoría del pueblo de Jerusalén, reunieron a todo el concilio esperando que estuviera de acuerdo con su decisión y apoyara el castigo a los apóstoles. Cuando enviaron a los alguaciles a la prisión para buscar a los apóstoles, no estaban ahí. Claro, ya sabemos dónde estaban. Entonces, al regresar los alguaciles, les reportaron que habían encontrado la prisión todavía cerrada, con toda seguridad, o sea, con las puertas todavía firmemente cerradas y con los guardias de pie junto a las puertas. Pero cuando abrieron las puertas, no encontraron a nadie adentro. Tremendo, ¿no? Estas palabras hicieron que el sumo sacerdote y los que estaban con él sintieran una duda, una turbación que les preocupaba. Y se preguntaron, le voy a pedir que cierren un micrófono que está por ahí abierto. Decía que estas palabras hicieron que el sumo sacerdote y los que estaban con él sintieran una duda y turbación que les preocupaba. Y se preguntaran en qué vendría a parar todo esto, en qué terminaría todo esto. Aquí hay una palabra griega que se traduce en convertirse, suceder. Preocupación, gran preocupación. Bueno, y en ese momento llega alguien y les informó, miren, estos hombres que debían estar en prisión se hallan en el templo, de pie, enseñándole al pueblo públicamente y abiertamente. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y trajo a los 12 sin violencia, sin uso de fuerza. Fueron cuidadosos porque tenían miedo de que el pueblo se les rebelara y los apedreara. Habían tenido que tratar con multitudes anteriores y sabían que el espíritu y la violencia de las masas puede hacer. Por supuesto que en realidad no tenían necesidad de usar fuerza. Los apóstoles fueron voluntariamente, aunque sabían también que no tenían más que decir una palabra, y la multitud habría apedreado a aquellos alguaciles por blasfemiadores de los siervos de Dios y enemigos suyos. Sin embargo, no hay duda de que los apóstoles tenían la esperanza de que aquel arresto se convertiría en otra oportunidad para dar testimonio de su Mesías y de su Salvador. Qué maravillosa situación. Pero vayamos un poquito más adelante. Le voy a pedir a Ana María que él me lea del capítulo 5, del 27 al 33, esos versículos, 27 al 33. Amén, gloria a Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina
y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amén. Amén. Bueno, el sumo sacerdote prefirió no preguntarle a los discípulos cómo habían salido de la prisión. Si uno tuviera un poquito de sentido común, ante ese hecho, lo primero que tenía que haber averiguado, ¿cómo salieron? No, porque ella sabía que se trataba de algo sobrenatural y posiblemente no quisiera oír hablar de ángeles, puesto que no creían en ellos, recuerden, los saduceos no creían en los ángeles. Por esto comenzó por preguntarles a los apóstoles si el Sanedrín no les había mandado estrictamente que no enseñasen en ese nombre, el nombre de Jesús. Y después los acusó de llenar a Jerusalén con su doctrina, que es enseñanza, y de querer echar sobre los dirigentes judíos la sangre de ese hombre. La afirmación de que habían llenado a Jerusalén con sus enseñanzas era una gran admisión de la eficacia que tenía el testimonio de los apóstoles. Fíjense ustedes. Es decir, los propios saduceos, los propios sacerdotes, los propios integrantes del Sanedrín estaban confirmando de que sus enseñanzas habían llenado Jerusalén. Maravilloso, gloria a Dios. No obstante, el sumo sacerdote entendió mal sus intenciones, probablemente porque a pesar de sí mismo se sentía culpable por lo que se había hecho con Jesús. De manera que la declaración de que los apóstoles querían vengar en ellos la muerte de Jesús no era más que una simple calumnia y era completamente falsa. Pedro y los apóstoles no pidieron disculpas. Sin dudar un instante, respondieron firmemente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer es aquí la palabra usada para expresar la obediencia a alguien que se halla en autoridad. Al estar conscientes de la autoridad de Cristo, estaban diciendo el equivalente a tenemos que obedecer. En Hechos 4:19 se dice juzgad, pero el Sanedrín no juzgó que los apóstoles tenían una necesidad dispuesta por Dios de esparcir el Evangelio. Por tanto, ahora ellos tenían que declararse con toda fortaleza. Y Pedro no dudó en recordarles cómo el Dios de sus padres, el Dios que guarda su pacto, el Dios que se le había hecho promesa a Abraham, resucitó a Jesús. Y después, una vez más, hizo el contraste entre la forma en que Dios trató a Jesús y la forma que los dirigentes judíos lo trataron colgándolo de un madero. Contrariamente a lo que ellos temían, los apóstoles no deseaban, ni Dios tenía la intención de castigarlo por esto. Más bien, Dios había exaltado a Jesús, el mismo que ellos habían crucificado,
para que estuviera a la diestra, a su diestra, que fuera el Salvador, para dar a Israel arrepentimiento, es decir, oportunidad de arrepentirse, perdón de pecado. Por supuesto, Pedro aquí no tiene la intención de restringir esta ofrenda de perdón a Israel, sino simplemente aplicar a aquellos con los que estaba hablando. El propósito de Dios era darle perdón y salvación a todos los pecadores. Su culpa sería cancelada si querían arrepentirse. Al exaltar a Jesús, Dios lo había puesto en una posición donde sería fácil arrepentirse y cambiar su actitud con Él y respeto a Él. Como anteriormente los apóstoles hicieron resaltar que ellos eran los testigos de Cristo, ¿se acuerdan? Y de estas cosas, hay una palabra que muchos estudiosos ponen allí en griego que se llama rematón, vocablo usado para las palabras de esta vida. Después Pedro añadió que también lo era el Espíritu Santo que Dios había dado y todavía da allí se los había dado en el día de Pentecostés a los que le obedecen y reconocen su autoridad. Él es el dador. Se ve bien claro que el don del Espíritu no estaría limitado a los apóstoles o a su época. Evidentemente la mayoría del Sanedrín pensó que las palabras de Pedro significaban que los apóstoles no los consideraban culpables de la muerte de Jesús, los consideraban culpables de la muerte de Jesús, sino también de negarse a aceptar la autoridad de Dios y de obedecerlo. Por esto, en lugar de aceptar la oferta de arrepentimiento, se enfurecieron, se sintieron atravesados, tocados hasta la médula con ira, indignación y celos. E inmediatamente comenzaron los procedimientos para matar a los apóstoles. Se usa la palabra para matar aquí, y cuando se habla de matar, lo mismo a Jesús en Hechos 2:23 lo vimos esto. Bueno, hermanos, fuerte es esto, ¿no? Fuerte es la posición de los apóstoles, la posición de Pedro, marcada claramente. Tenemos que destacar que no estaba hablando Pedro, que era el Espíritu Santo que estaba desarrollando su fuerza en un momento crucial. Ustedes imagínense, hermanos, qué situación. Bueno, sigamos. Le pido nuevamente a la hermana Uda, vamos a leer, si le parece bien, ahora los versículos 34 al 42. 34 al 42. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos a mucho pueblo. Pereció también él,
y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo está o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, yo le confieso que yo tal vez debe haber sido de las primeras veces que profundizaba en la Biblia, hace mucho tiempo. Cuando leí estos fragmentos que leyó la hermana Uda, me llamaron poderosamente la atención la sabiduría de Gamaliel. Y dije, yo recuerdo que pensé en ese momento, qué visión, qué análisis maravilloso que hizo este maestro, ¿no? Clarísimo lo que, si ustedes repasan lo que fueron estos versículos, es de una sabiduría concreta y específica. Pero pues vamos a analizar un poquito el texto. Como decíamos, los primeros en actuar contra los apóstoles fueron los saduceos. Pero esta vez, como dijimos, se habían reunido todo el Sanedrín y en él había algunos fariseos promitentes. Entre ellos se hallaba Gamaliel, doctor, maestro autorizado de la ley, altamente estimado por todo el pueblo. Ustedes saben que en el Talmud judío se afirma que era nieto de Gilel, el maestro más influyente de los fariseos, teniendo en gran estima a todos los judíos ortodoxos posteriores. Pablo fue instruido por Gamaliel y se convirtió en uno de los estudiantes más sobresalientes. Vayan tejiendo lo que teje Dios. Esa sabiduría de las palabras del maestro Gamaliel en estos versículos. Gamaliel, maestro de Pablo, Pablo elegido por Jesucristo, Pablo por la columna vertebral del cristianismo, al mundo, a las naciones, el apóstol de las naciones. Van surciendo así lo que surce Dios, maravilloso. Bueno, Gamaliel procedió a advertirles al Sanedrín que tuviera cautela y que mirara y le prestara cuidadosamente atención lo que iban a hacer o estaban a punto de hacer a estos hombres. Y le puso dos ejemplos que están allí. Les recordó a los miembros del concilio que en el pasado algunos personajes también habían reunido seguidores, pero no habían llegado a nada. Puso, por ejemplo, el ejemplo de Teudas, quien dijo de sí mismo que era alguien. Teudas era un nombre común y es probable que fuera uno de los rebeldes que se levantaron después de la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C. El historiador Josefo habla de otro Teudas que surgió después. A este Teudas se le unieron unos 400 hombres. Y bueno, fue asesinado y todos los que le obedecían o creían en él fueron dispersados o reducidos a nada.
Después de Teudas se levantó Judas, el Galileo, que en los días del censo hecho para preparar los impuestos, ¿se acuerdan? Esto llevó tras de sí a un considerable número de personas, pero él también pereció y todos los que le obedecieron fueron dispersados. La conclusión que llegó Gamaliel fue que debían apartarse de estos hombres y dejarlos permitir que se fueran. Ellos lo querían matar. Porque si este consejo o esta obra salida de los hombres, se iba a desvanecer, sería derrocada y destruida. Pero si era de Dios, no podría ser destruida, ni destruirlos a ellos, porque estarían luchando contra Dios. La visión de Gamaliel. Debemos recordar que este era un refrán de los fariseos, es decir, el relato inspirado dice claramente que fue Gamaliel quien dijo estas palabras que se recogen aquí, como dichas por él. Eran las conclusiones de su propio pensamiento, su razonamiento humano, y no una verdad de Dios. Por supuesto que es cierto, de lo que es de Dios no puede ser destruido. También es cierto que es absurdo tratar de unir medios físicos para destruir fuerzas espirituales. Pero no es cierto que todo lo que es de los hombres sea destruido pronto y sus seguidores sean dispersados. Hay muchas religiones paganas, doctrinas falsas, sectas modernas, inclusive, que mantienen grupos de seguidores después de muchos años. Los juicios del final de esta época las harán llegar a su fin a todas, y las cosas de Dios continuarán. Sin embargo, debemos tener cuidado en no llevar demasiado lejos las palabras de Gamaliel. Lo cierto es que surtieron su efecto sobre el Sanedrín y los gobernantes fueron persuadidos por él. Después hicieron entrar a los apóstoles y los azotaron fuertemente. Los despellajaron sus espaldas con la misma azote que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. De esta manera el concilio expresaba su rencor y su indignación contra los apóstoles, probablemente con 39 latigazos, que eran los acostumbrados. Entonces el concilio les intimó, les ordenó de que no hablasen en el nombre de Jesús y se los pusieron en libertad. Y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. Es decir, sufrieron por todo lo que incluye el nombre de Jesús y por tanto su personalidad y naturaleza, especialmente esa naturaleza divina de Dios que tiene Jesús, su condición de Salvador y de Señorío se manifestaba. La oposición de los dirigentes judíos aparentemente se suavizó un tiempo y los apóstoles pudieron continuar su ministerio con libertad. Y todos los días en el templo y de casa en casa, nunca cesaron de enseñar y de predicar las buenas nuevas de Jesucristo, desafiando valientemente las órdenes del Sanedrín sin prestar atención alguna de sus amenazas. Es algo que en este capítulo tenemos que tener en cuenta los que integramos la Iglesia de Cristo. Seremos juzgados, seremos aborrecidos, seremos perseguidos, pero cuando eso se hace en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por seguir su camino, por predicar sus enseñanzas, hermanos,
tenemos que estar gozosos, tenemos que sentir eso maravilloso de haber sido escogido por nuestro Señor Jesucristo para continuar la tarea de estos hombres, que como vemos en sus comienzos, hace más de 2000 años, se mantuvieron firmes contra la religiosidad. Tenemos que tener claramente que la palabra de Cristo no va a ser destruida nunca, jamás, y que siempre seremos vencedores. Mucha enseñanza hay acá. Reflexionemos ahora con ustedes, hermanos, y los invito a que el capítulo 7 es también de una maravilla tremenda. Perdón, el capítulo 6 que estoy diciendo es de una maravilla. Seguramente capaz que en la próxima vamos a tener el capítulo 6 y 7, por eso me confundí un poquito. Y recuerden lo que les decía, vayan estudiando a Pablo, al apóstol Pablo, lean, saquen versículos de los distintos momentos de sus epístolas, en Romanos, y van a tener ya una visión clara, porque paralelamente a continuar con los capítulos de Hechos, vamos a hacer un estudio personalizado de Pablo. Aprovechar de que los próximos capítulos de Hechos lo tienen como protagonista central.